Dios les bendiga, hermanos. En esta hora les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo con un saludo muy afectuoso. Estamos aquí para emprender una enseñanza para los ministerios musicales del MIEPI. Una enseñanza de nuestros anuarios, en este caso correspondiente al mes de octubre, y con el tema general, sirviendo con responsabilidad. Eso debe de ser, servir con responsabilidad. Les saludo en el amor de Cristo nuestro Señor, su servidor el hermano José Luis Soto Prieto, y a mí me toca, hermanos, precisamente hacer esta labor en esta ocasión. Por lo tanto, pues vamos a hacer una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él bendiga esta enseñanza, que Él use mi vida, para que la palabra que transmita sea bajo la influencia del Espíritu Santo. Oramos. Precioso Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, la oportunidad que nos das de hablar el mensaje de Cristo. En esta ocasión nos toca hablarle a los ministerios musicales que tú has levantado. Te pido que uses mi vida, que me capacites de tal manera, Señor, que no sea yo, sino seas tú hablando a través de mi vida. Toma el control de mi vida, Señor, y que todos los que escuchen esta palabra, todos los que vean este video, reciban edificación en ellos de parte tuya. Creo que así lo harás y te damos gracias en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para esto vamos a recitar nuestros textos lemas. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo 101. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Salmo 156. Quita toda tristeza, quita todo dolor, que libremente podamos acercarnos a ti y adorar. Alma mía, alaba a Jehová, pues Él te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste, pues Cristo te hizo libre para que puedas alabar. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Alma mía, alaba a Jehová, pues Él te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste, pues Cristo te hizo libre para que puedas alabarle. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Alma mía, no quiero que estés triste, pues Cristo te hizo libre para que puedas alabarle. Alma mía, alaba a
Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoramos. Permite que siempre podamos alabarte. Gracias, Padre. Gracias por estar con nosotros. A ti sea la gloria y el honor. Solo a ti. Pues amados hermanos, les doy la bienvenida a esta enseñanza que les voy a impartir, y con la ayuda de Dios espero que sea de grande bendición. El tema es mi responsabilidad en la iglesia. Es un tema que abarca 3 meses y el subtema es participando en los trabajos materiales de la iglesia. Vamos a aprender un texto y le va a corresponder al hermano Brian Blanco Valentín, que nos lo va a repasar. Así es que le voy a dar el lugar al hermano con la ayuda de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Tengan un buen día desde sus hogares, desde donde estén viendo. En este día a mí me toca enseñarles el texto del día de hoy y lo podemos encontrar ahí en el libro de Primera de Corintios 15:58. Si ya lo tienen, lo vamos a leer y dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Primera de Corintios 15:58. Lo volvemos a repetir y dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es vano.
Primera de Corintios 15:58. Una vez más, y dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Primera de Corintios 15:58. Bueno, hermanos, este ha sido el texto del día de hoy. Dios les bendiga. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Es importante aprender la palabra del Señor. Y precisamente en ese texto nos vamos a basar en esta hora para aprender de la palabra del Señor. Fíjense, hermanos queridos, hermanos músicos, hermanos cantantes, que toda empresa pone requerimientos a sus trabajadores. Toda empresa, toda organización le pone requisitos a sus trabajadores para desempeñarse con eficacia. Y no solamente eso, sino que los comprometen a que estén dispuestos a participar en toda labor que requiera dentro de la empresa cuando se les solicite. Es entonces que el trabajador hace un compromiso y lo cumple. Y está manifestando que está dispuesto a servir en todo lo que se le pida. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una empresa muy grande, hermanos. Y la iglesia de Cristo está compuesta por millones de seres humanos que fuimos entresacados del mundo para formar este grupo maravilloso que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y son diferentes los ministerios que el Señor ha dado para la edificación de ella. En este caso hablamos del ministerio musical. El ministerio musical que el Señor ha levantado para servirle a Él y donde participan personas de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, todo con un propósito: agradar a Dios y edificar a su pueblo, edificar a la iglesia. El apóstol San Pablo le está hablando a los corintios, a los hermanos de Corinto, y les hace ver que todo trabajo en el Señor no es vano. De tal manera que los invita a estar firmes, o sea, que no sean movidos, que no los muevan sentimientos contrarios, que no los muevan ideas contrarias, sino que estén firmes en el propósito por el cual han sido llamados. Y algo más, que sean constantes en el ejercicio de ese ministerio, que sean constantes en el servicio hacia Dios, que tomen en cuenta que todo lo que el ministro, el siervo, haga para Dios, tiene recompensa. Si hay algo que caracteriza a nuestro Señor, es que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a defraudar, sino todo lo contrario. Él siempre recompensa el servicio que le hacemos. La palabra de Dios nos hace ver esto tan importante que San Pablo le hablaba a los corintios, y no solamente es para ellos, es también para nosotros. La iglesia es de Cristo y Él nos permite a nosotros formar parte del ministerio musical para ministrar a su iglesia, para ministrar a su pueblo. Entonces, no somos cualquier cosa. De entrada, somos hijos de Dios lavados en la sangre preciosa de Cristo. Y Él puso la mirada en nosotros para que le sirvamos. Pero ese servicio debe de ser
en todo lo que se nos requiera, hermanos músicos. Por eso el tema de hoy dice, participando en los trabajos materiales. No solamente es que nosotros ejerzamos una guitarra, no solamente es que nosotros pasemos y tomemos el micrófono y cantemos y expresemos un mensaje a través de una melodía, de un canto. No, hay muchos trabajos donde no vamos a tener que usar el instrumento, pero tenemos nuestras manos para servir a Dios. Como dijo el apóstol San Pablo a los romanos, así como usamos nuestros miembros para servir al pecado, ahora vamos a usarlos para servir a Dios. Participando en los trabajos materiales. O sea, que no nos concretemos a decir, este es mi círculo de servicio. Aquí es mi círculo. Y en mi círculo solamente hay una guitarra. En mi círculo solamente hay un micrófono para que yo cante. No, sino que entendamos que la iglesia, Dios le dio un lugar donde reunirse, que es el templo. Pero ese templo o ese terreno donde quizás todavía no hay templo, se necesita de hombres, de jóvenes que trabajen en la construcción o en la conservación. Miren, como referencia tenemos, en primer lugar, en el libro de Números, capítulo 1, el versículo número 50 y 51. Lo quiero leer para ustedes. Y dice, mas tú pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus vasos, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos, y ellos servirán en él, y asentarán sus tiendas alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán, y el extraño que se allegare, morirá. Fíjense qué tremendo. En el culto antiguo, en el culto hebreo, podemos considerar, hermanos, que Dios le mandó a Moisés construir el tabernáculo que iba a ser el lugar de adoración, el lugar donde se iba a manifestar Dios ante su pueblo. Para Dios, el templo, el lugar de adoración es algo muy especial. Y Él eligió una tribu, una de las 12 tribus de la nación de Israel, la eligió para que se encargara de oficiar el culto y también para que ministraran la música, ministraran el canto en el sistema cúltico del pueblo hebreo. Y sabes, hermano músico, sabes, hermano cantante, que Dios los elige para servirle en ese ministerio, pero no era que nada más iban a cantar, no era que nada más iban a tocar un arpa, a tocar un salterio. No, hermanos, se trataba de que ellos tenían que ocuparse de llevar el tabernáculo y todos los utensilios que se usaban para servir a Dios. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Ellos eran los responsables, ¿sí?, de todo eso. A ellos les tocaba, donde Dios le hablaba a Moisés que el pueblo tenía que asentarse, a ellos les tocaba armar el tabernáculo, y conste que no era una tienda pequeña, era grande, hermanos. Era grande, era un trabajo arduo. ¿Y a quiénes les tocaba? Dios le dice a Moisés que ellos tenían que armarlo. Y cuando el pueblo de Israel, Dios le decía que tenía que partir de ese lugar y seguir avanzando, entonces a quienes les tocaba desarmar el tabernáculo era
los levitas. O sea que no solamente participaban del canto, ellos participaban en armar y desarmar. Este es un ejemplo para hoy los ministerios musicales. Nosotros tenemos una responsabilidad con la iglesia, hermanos músicos. Tenemos que entender que el Señor no nos ha puesto solamente para que nosotros estemos ahí ejecutando. Sí, tenemos la responsabilidad de llenarnos de Dios. Es la responsabilidad principal llenarnos de Dios, de su presencia, de su sabiduría, de su inspiración para ejecutar esos instrumentos, para ejecutar el canto y que la unción de Dios sea sobre nuestra vida. Pero eso no quiere decir que estamos fuera de lo demás. En este caso, de los trabajos materiales. No, hermanos. Dios nos ha dado dos manos. Dios nos ha dado inteligencia. Hay músicos que saben de electricidad. Hay hermanos que Dios los ayuda a ejecutar un instrumento, pero también saben de carpintería y se está requiriendo en el templo. Pues voy a trabajar, se está requiriendo para trabajar, para arreglar el reclinatorio donde se pasa a orar. Pues con la ayuda de Dios, hermano, yo voy a hacer esa labor. Se está requiriendo de arreglar, hay lámparas que están mal, la conexión en el templo está mal y el hermano que toca la trompeta en el templo, él sabe, hermano, con la ayuda de Dios. Y miren, hermanos, esos músicos son de grande bendición. Se trata de que el templo está en construcción y se está elaborando. Hay áreas del templo que se están construyendo. Qué importante es que nosotros entendamos que Dios nos plantó ahí en ese templo y nosotros también tenemos que ser parte de ese trabajo que se hace. Y entonces nos volvemos instrumentos de edificación para otros y manifestamos que estamos cumpliendo con ese deber, que estamos cumpliendo con esa responsabilidad porque somos parte de. Es maravilloso, hermanos. Y de esa manera imitamos a Cristo Jesús. ¿Saben que Jesús vino a morir por nuestros pecados? Pero fíjense, hermanos, que Jesús vino no solamente como rey, sino que también vino como profeta, vino como sacerdote. En Él vemos el ejemplo. Entonces nosotros no podemos centrarnos a decir nada más, no, es que yo soy esto. No, somos siervos de Dios, lavados en la sangre preciosa de Cristo, para servir en todo cuanto Él nos mande. En este caso, en los trabajos materiales. Hablando de construcción, de conservación. Pero no solamente eso. También el músico es importante que trabaje en el aseo del templo. ¿O acaso se le van a descomponer sus finas manos porque tome un trapeador? ¿O acaso le van a salir callos porque tome una escoba para barrer? Claro que no. Dijo San Pablo que nuestra suficiencia no es nuestra suficiencia viene de Dios. Es Dios el que nos capacita para servirle. Entonces, ¿por qué no, con humildad, trabajar en la limpieza del templo? Hay muchos músicos que dicen, somos los levitas del Nuevo Testamento. Pues mira, fíjate qué hacían los levitas del Antiguo Testamento. Segundo de Crónicas, capítulo número 29, en el versículo número 1 al 3, y por separado los versículos 15 al 19. Fíjate lo que dice la Biblia.
Y Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías. E hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Dios de Jehová. Dice que abrió las puertas de la casa de Jehová. Versículos 15 en adelante. Dice: estos juntaron a sus hermanos y santificáronse, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, la cual tomaron los levitas para sacarla fuera al torrente de Cedrón, y comenzaron a santificar el primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el 16 del mes primero acabaron. Luego pasaron al rey Ezequías y dijéronle: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los vasos que en su prevaricación había maltratado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí, están delante del altar de Jehová. Fíjense, hermanos músicos, aquí nos encontramos con un fragmento de la historia de Israel, cuando el rey Ezequías, rey de Judá, subió, le tocó reinar en Jerusalén. Él se encontró con un desastre en el aspecto religioso. El templo cerrado, ¿sí? No se había encendido el candelero, no se habían ofrecido los panes de la proposición, no se había, los sacerdotes no habían ofrecido el incienso que se debía de hacer cada día. Todo porque el rey Acaz se apartó de Dios, el rey antecesor a Ezequías. Profanó el lugar santo. Entonces estaba todo arruinado. ¡Qué triste es! ¡Qué triste es tener el lugar santo arruinado! ¡Qué triste es tener el lugar de Dios abandonado! Esto sucede cuando el hombre de Dios está lejos de Dios. El rey Ezequías mandó llamar a los levitas, mandó llamar a los sacerdotes y les dijo: ¿saben qué? Ustedes tienen que limpiar el altar. Tienen que restaurar el templo. Ahora ya no era el tabernáculo, ahora era el templo que había edificado Salomón. Tienen que restaurarlo. Tienen que sacar toda la inmundicia que hay. Fíjense. Y dice que los sacerdotes y los levitas fueron y empezaron a hacer la limpieza del templo y sacaron todo lo sucio, toda cosa que prácticamente no debía de estar ahí. Limpiaron el polvo. Qué tremendo es. Estaba abandonado ese lugar. Limpiaron los vasos, los utensilios, y aquel lugar quedó limpio, porque ahí estaban hombres de Dios obedientes, que sí ejercían el ministerio del sacerdocio, ejercían el ministerio de la alabanza, pero también Dios les dijo: ustedes tienen que cuidar mi casa. O sea, Dios no nos quiere que estemos ahí como niños bonitos, hermanos músicos. Y a veces hasta ensoberbecidos. A veces hasta mal mirando a los demás porque tú te crees el consentido de Dios. No, Dios no usa vidas así. Si tú eres así, sabes que lo único que haces es ruido en el templo. Eres un estorbo para que la presencia de Dios descienda.
Tú te crees que tocas, que ministras, pero sinceramente con esa actitud no sirves para nada. Se requieren hombres y mujeres que estén conscientes que el Espíritu de Dios no solamente los llamó, no solamente los seleccionó para ejercer un instrumento, sino para que se preocupen por la limpieza de la casa de Dios. Si tu vida está limpia, entonces vas a estar dispuesto a servir con limpieza y también te va a interesar que la casa de Dios esté limpia. Pero hay músicos que su vida está tan sucia que hasta el instrumento que ejercen está tan sucio y las cuerdas ya todas oxidadas y la batería toda empolvada. ¿Tú crees que Dios se agrada de una vida así si no cumples con tu responsabilidad con la iglesia? No, Dios no se mueve en lo sucio. El rey Ezequías pudo haber dicho, ¿saben qué? Pues así sirva. No, a Dios le agrada lo limpio. Es más, a Dios le interesa desde tu interior que estés limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios le agrada que esté limpio tu corazón, que esté limpio tu instrumento, que esté limpia su casa. Y cuando tú participas de esos trabajos, de esas actividades, ¿tú crees que Dios no se va a agradar? Tú reflejas lo que tienes dentro de ti. Tú reflejas lo que hay dentro de tu corazón. Estos levitas, estos sacerdotes pudieron haberle dicho al rey, ¿no sabes qué, rey? Dios dijo que nos íbamos a dedicar al canto. Dios dijo que yo nada más iba a interceder y a ofrecer sacrificios, pudieron haber dicho los sacerdotes. Pero a ellos les interesaba la casa de Dios. Y entonces ellos se preocupan por limpiar la casa de Dios y la dejaron limpia. Porque a Dios le agrada la limpieza. Tú te debes de acordar cuando Salomón dedicó el templo. ¿Cómo estaban ahí? Estaban todos los sacerdotes, todos los levitas por el otro lado. Entonces sí, dice vestidos de lino fino. Ahí sí, estaba un templo nuevecito. Había que ministrar. A Dios le agrada la limpieza. Y ellos ministraron y mira, la gloria de Dios descendió. Empieza a limpiar tu corazón, hermano músico. Y cuando tú limpias tu corazón, entonces mira, te vas a preocupar por tu limpieza exterior, te vas a preocupar por la limpieza de tus aparatos, te vas a preocupar por la limpieza de la casa de Dios y no vas a estar regañando, no vas a estar reclamando de que por qué te ponen en el aseo, que eso no te corresponde a ti. No, a ti te corresponde. A ti te corresponde. Sirve a Dios con integridad. La iglesia se edifica. La iglesia se edifica y aparte hay jóvenes, hay hermanos que vienen detrás de ti y tú les vas dejando un buen legado. Porque ellos se dan cuenta que entonces no solamente eres un músico. Allá en el mundo así es. Allá en el mundo tú eres músico y que no te metan en otra cosa. Pero aquí no. Aquí tú formas parte de una comunidad cristiana y como tal, se te requiere que también participes en el aseo. Porque lo manda el rey. Y a nosotros no nos manda el rey Ezequías. A nosotros nos manda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Jesús. Por último, quiero decirte que a veces no hay recursos en el templo. O no tenemos recursos, o no tienen recursos los músicos para comprar los instrumentos. Y a veces se le carga todo a la congregación, pobre congregación. Se les pide cooperación para esto, cooperación para esto otro. ¿Y saben qué? Es triste que a veces los que menos cooperan son los músicos. Se dice que los músicos son los que no ofrendan. No, el músico debe de participar en los trabajos materiales de la iglesia y en este caso hablo en el asunto financiero. ¿Cómo ganar, cómo hacer finanzas? ¿O cómo obtener recursos para comprar la batería, para comprar el bajo? ¿Cómo obtenerlo?
Una forma de hacerlo es con las ventas. La palabra de Dios dice en el libro de Filipenses, capítulo número 4, el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto, pensad. ¿Sabes qué estaba diciendo San Pablo a los filipenses? Les estaba diciendo, miren, todo lo que sea bueno, todo lo que sea que cause alabanza a Dios, háganlo. Bueno, piénsenlo. Y no solamente piénsenlo, háganlo. Todo lo que ustedes piensen que sea producto, que sea causa de que se alabe al Señor, háganlo. De tal manera que si ustedes lo hacen, el nombre de Cristo va a ser glorificado, va a ser motivo de alabanza. Entonces, todo aquello, en este caso se trata de hacer un trabajo. Se necesita la batería en el templo, porque la batería que está es del hermano fulano y solamente la quiere tocar, no la presta a nadie. Y el bajo es del otro hermano y el hermano no quiere. Entonces, siempre se recomienda que los instrumentos pertenezcan al templo. ¿Cómo los vamos a adquirir? Qué bonito es cuando se le propone a los músicos hacer una venta. En una iglesia los músicos decían, hermanos, denos la venta de un domingo al mes. Y de veras, se esforzaron los hermanos, compraron la batería del templo, compraron el bajo del templo, y miren, hermanos, qué maravilloso. ¿Por qué? Porque no les afectó. No les perjudicó, sino todo lo contrario, hay una satisfacción de que estamos sirviendo a Dios. Que no seamos músicos egoístas. Que no seamos músicos que nada más estamos pensando en lo nuestro. No, que piensen en la obra de Dios. Yo voy a salir, va a llegar el día en que Dios me va a llevar a cuentas, pero que en el templo quede algo que sea para la gloria de Dios y que yo tenga esa satisfacción de decir, serví a Dios para adquirir esto. Hermanos, tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad participar en los trabajos materiales. ¿No quisieras tú servir a Dios? ¿No quisieras tú ser útil en las manos del Señor? Ya es tiempo de dejar la pereza espiritual. Ya es tiempo de estar viendo las cosas egoístamente. Ya es tiempo de estar viendo la obra de Dios de una forma egoísta, de una forma mezquina. No, es tiempo de que tú colabores con tus recursos y que también estés dispuesto a participar en las ventas para adquirir los inmuebles de la casa de Dios. Y no para tu vanagloria, sino para la gloria de Cristo. ¿Y sabes qué? Él te recompensará. Sabiendo que todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Y así estaremos participando en los trabajos materiales, cumpliendo en nuestra responsabilidad con la iglesia donde Dios nos permite estar. Vamos a orar. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Precioso Señor, gracias por esta palabra que me permites compartir en esta mañana. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra produzca fruto en el corazón, en la vida de todo músico. Que esta palabra produzca una reacción de tal manera que el ministerio musical en el MIEPI, Señor, sea un ministerio que sea un apoyo en su congregación, donde tú les permitas estar,
Que ese joven, esa señorita, ese hermano sea un apoyo, un hombre que no solamente trabaje o ejerza el instrumento, sino en lo material lo veamos ahí, en la construcción, en la conservación de la casa de Dios, lo veamos en el aseo. Y ese hombre, esa mujer sea un ejemplo para los que vienen detrás de él. Que sean un ejemplo, que lo veamos participando, preocupándose por la limpieza espiritual, pero también la limpieza de la casa de Dios, de los instrumentos, también participando en las ventas para comprar los instrumentos que hacen falta, participando en las ventas para que la obra de Dios vaya hacia adelante, vaya creciendo. Toma la vida de cada músico. Que esta palabra produzca un fruto de bendición. Y ellos, Señor, para tu gloria y honra, vayan creciendo, llevando siempre presente que todo lo que hagamos para ti tiene recompensa. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, mientras distantes unos de otros, que la gracia salvadora de Cristo, el amor tuyo incomparable y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno hasta la venida de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios me los bendiga, Dios les guarde y que esto sea de bendición para sus vidas. Buenos días.